Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios. Génesis, capítulo número 40 y el versículo número 1. Génesis, capítulo número 40, versículo número 1. Génesis, capítulo número 40, verso número 1. Ya lo tenemos aquí proyectado y quiero que usted también lo lea allí. Los que trajeron Biblia, búsquenlo allí y lo vamos a leer todos, dice la palabra del Señor. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron, dice allí la palabra del Señor, contra su señor, el rey de Egipto. Estos dos hombres cometen un delito. La Biblia no nos aclara qué delito hayan cometido. Lo cierto es que la Biblia dice que cometieron allí un delito, una falta contra el mismo Faraón. Versículo número 2, dice allí la palabra de Dios: y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, ¿verdad que sí? Entonces Faraón se enoja grandemente contra ellos. Y el versículo número 3, vienen allí las consecuencias. Dice la palabra que los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba también preso. Y allá llegaron. ¿Y cuántos sabemos que Dios no nos va a poner personas por casualidad, verdad? La gente que llega a nuestro camino y la gente que llegue alrededor nuestro es porque Dios los trajo allí. Había otra cárcel, había otra celda, había otro lugar, pero Dios los puso allí. La gente que ha llegado a tu vida no ha llegado por casualidad. ¿Será que usted llegó por casualidad a esta iglesia? No. Usted llegó a esta iglesia porque el Señor lo permitió de esa manera, porque lo trajo a bendecirlo, a edificarle, a sanarle, a libertarle. ¿Amén o no amén? A eso Dios lo ha traído a este lugar. Dios no trabaja con casualidades. Dios no trabaja allí con coincidencias. No, Dios siempre tiene un propósito, mis hermanos. Dios siempre tiene un propósito. Y aún en la falta del panadero y aún en la falta del copero, Dios tenía su propósito, porque tenía allí un plan con José. Note que ellos fallaron, pero Dios hizo de esas falencias y de esas faltas un propósito para la vida de José. Es decir, que de pronto alguien más esté fallando, alguien más por allá falla, y Dios puede utilizar ese error para aportarte a tu propósito. ¿Amén o no amén? Uno no puede decir, no, es que el error del otro no me va a ayudar a mí. No, ese error del otro también puede tener algo que ver con mi propósito, porque algo tuvo que haber pasado. Dios no va a trabajar con casualidades. Dios siempre tiene tu vida y mi vida en sus manos. Amén. Dice la palabra del Señor, versículo número 4: y el capitán de la guardia encargó a ellos a José. No hay casualidades. Estas dos personas fallan y le llegan allá a José. Le llegan allá a la cárcel más bien, y el capitán de la guardia dice: José, usted se va a hacer cargo de ellos. Eso no es una coincidencia. No es una coincidencia del delito del copero y del panadero. No es una coincidencia. Tenían que llegar a la vida de José, amén. Tenían que llegar a la vida de este hombre, porque Dios estaba procesándolo, porque Dios tiene un propósito, porque Dios estaba allí con su llamamiento, con la vida de José, amén. ¿Y cuántos llamados hay en este lugar? Yo creo que todos hemos sido llamados. ¿Con cuánto Dios tiene propósito en este lugar? Con todos, amén. Entonces, lo que sucede en su vida, mi hermano y mi hermana, no son coincidencias. Lo que sucede en su vida, la gente que ha llegado a su vida y también la gente que se ha ido de su vida, no son coincidencias. El Señor lo ha permitido de alguna u otra manera para aportar a tu propósito, amén. Dice aquí la palabra del Señor: y el capitán de la guardia encargó de ellos a José. ¿Y qué hacía José? Les servía. Ahí hay un punto muy interesante para su vida y para mi vida, y es la gente que llega a tu lado llega con un fin, y es que tú, ¿qué hagas con ellos? Les sirvas. Y esa es la vida del cristiano. La vida del cristiano es una vida de servicio.
La vida del cristiano es una vida de estar dando oración, dando intercesión, dando un consejo, dando palabra, dando una ayuda económica, dando un aporte, dando un mercado, dando un almuerzo, dando un desayuno. Esa es la vida del cristiano, porque el Señor no vino a que le sirviesen, sino a qué, sino más bien Él a servir. Y los que queremos seguir el ejemplo del Señor Jesús, somos llamados a que la gente que llegue a nuestras vidas, debemos de servirles, amén. Debemos de servirles, desde la misma familia, los vecinos, personas que vayan llegando allí a tu vida. Tú estás llamado a hacer algo por ellos, algo por ellos. Nunca vamos a tener que tener la perspectiva de ¿qué me van a dar? No, más bien ¿qué voy a dar? Amén. Ahí donde la palabra del Señor nos dice, más bienaventurado es que dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Porque si el cristiano toda hora está pensando, sí, ¿qué me van a dar? ¿Y qué voy a ganar? ¿Y qué provecho voy a sacar? Como que está desenfocado a esto. Porque José no llegó diciendo, yo aquí soy el más antiguo y los nuevos tienen que servirme. No. En las cárceles se ve eso, ¿cierto? En las cárceles y en la vida militar a veces se tiende a mirar eso, de que las personas que llevan más antigüedad y llega un nuevo, y al nuevo se la montan, ¿cierto que sí? Y al nuevo se lo oprimen y demás. No, allá José era el antiguo. Allá José era el antiguo, pero José empezó a servirlos a ellos. Y José, si usted lo nota, José era el jefe. José era el jefe. Sí, estaba en prisión, pero el capitán de la cárcel había encomendado a José todo el cargo de la cárcel. Y él era el jefe. Él era el jefe, pero les servía allí, les estaba sirviendo. Es decir, que cuando tú y yo más escalamos es porque más tenemos que servir, amén. Entre más Dios te bendiga es porque más vas a tener que darle a otros. La bendición no es para acumularla y allá retenerla. Si más conocimiento de la Biblia tienes, es para que le enseñes a más personas, amén. Si aprendiste más Biblia que otros, tienes la responsabilidad de enseñarle a más gente que no otras personas. Si Dios te da dones, te da talentos y te da unción, más responsabilidad tienes para darle a otras vidas, amén. Para estar orando. La gente que Dios utiliza en sanidades, amén, tienen una mayor responsabilidad de estar orando por más enfermos. No por estar orando por el gatico de la casa cuando se enferma y cuando está vomitando. No, te tienes que estar orando por los enfermos, pero prioritariamente por la gente. Prioritariamente por la gente. Que es que hay gente que ora por el gato y no ora por el vecino. No, que se muera de vecino, pero por el gatico sí. No. Usted y yo tenemos la responsabilidad que la unción que Dios derrama sobre su vida hay que dársela a otras personas. Jamás la unción es para usted mismo. La unción es para que usted edifique la casa del Señor, la iglesia del Señor. Usted también sale beneficiado, por supuesto, pero la unción es para que usted le dé a otros. La unción es para que usted entregue a otros lo que Dios le ha dado a usted, amén. Y dice aquí la palabra del Señor que José le servía y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron ¿qué? Un sueño, dice la palabra del Señor. Cada uno, la Biblia especifica, cada uno su propio sueño. Pero ¿cuándo lo tuvieron? Dice ahí la Biblia, en la misma noche. ¿Serán eso coincidencias de Dios? No, Dios dijo, ese copero y ese panadero los necesito allá en esa cárcel porque a los dos les voy a dar un sueño, a los dos, en una misma noche. Detrás de eso estaba Dios. Detrás de esas cosas estaba Dios. Dios utiliza a veces la maldición y la convierte en bendición. Dios convierte todo para bendición. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, dice la palabra del Señor. Aún el estar metido en una cárcel. Ahí estaba José metido en una cárcel. ¿Y será que si hubiese llegado a esa cárcel no era para bien de José? Sí. Sí, porque después de un tiempo José le dice a sus hermanos cuando ya se reencuentra con ellos: hermanos, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo convirtió para bien. Y ustedes fueron los que me mandaron aquí, pero dejen de pensar cosas malas, que más bien fue Dios el que me mandó aquí para salvar la vida de muchas personas cuando llegara el hambre. Nota que esas cárceles a veces donde uno puede llegar a caer, más bien Dios las termina convirtiendo para bendición siempre y cuando estemos en el propósito de Dios. Porque esa cárcel aparentemente para José no era de bendición, pero es que Dios lo necesitaba allí para procesarlo. Dios necesitaba que José llegara a Egipto
por eso sus hermanos lo tuvieron que vender. ¿Lloró? Sí, amargamente. Jacob, su padre, cuando ya envejece, dice de José: mis hijos, ya cuando está en el lecho de muerte, y le dice: mis hijos te dieron amargura y te pagaron mal. Eso lo dice Jacob: mis hijos te dieron amargura, te pagaron mal, te hicieron mal. Pero era necesario, amén, era necesario. Tal vez en su vida y en mi vida también hayan pasado cosas que aparentemente no nos hayan agradado, cosas que de pronto no nos hayan hecho sacar una sonrisa, cosas que de pronto no nos hayan hecho poner muy felices. Pero si Dios pasó por allí y nos está llevando al propósito, en las manos del Señor estamos, amén. Y cuando lleguemos a la meta, glorificaremos y honraremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice aquí la Biblia: cada uno tuvo un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Versículo 6: vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí estaban como tristes. Y José les dice, el versículo 7 dice: y él le preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? ¿Por qué tienen esa cara de papaya? ¿Por qué tienen esa cara larga? Este día prácticamente se les preguntó: ¿y esa cara? ¿Por qué tienen esas caras hoy? Yo creo que si José estuviese hoy, a más de uno le preguntaría eso, aquí en Girardot o en esta iglesia: ¿y por qué esa cara? ¿Y por qué se le ve el semblante tan decaído? Y pasamos por esas épocas donde nuestro semblante está como decaído, como achantado, como con tristeza, angustia, desespero. Y José les dice: ¿por qué están así? Versículo 8: ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Si dicen que no hay quien lo interprete, es porque ya habían indagado, es porque ya habían preguntado, es porque ya habían averiguado, y no hallaron a nadie que les ayudase a interpretar el sueño. No hallaron a ninguno que les ayudara a poder conocer lo que significaban esos sueños. Pidieron ayuda a uno, pidieron ayuda al otro, pidieron ayuda al otro, y nadie les ayudó. Y entonces José les dice allí: no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora, cuénteme los sueños. Y entonces el Señor allí comienza a utilizar a José. Versículo número 9: entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí. ¿Qué era lo que veía? Una vid delante de él, y en la vid que habían 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uva. Entonces ve allí esa vid, 3 sarmientos, y como que comienza allí a florecer. El sueño no es malo, ¿verdad? El sueño es bueno: fruto, florecimiento, las uvas tienen una tipología, una simbología buena. Dice ahí la palabra: y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en la mano de Faraón. El sueño es bueno, y yo sé que conoce esa historia. Dice José en versículo número 12: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son ¿cuántos días? 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando era su copero. Escuchó la bendición de parte de Dios, ¿cierto que sí? ¿Cuántos queremos escuchar esas buenas noticias? Todos queremos escuchar buenas noticias. Todos queremos oír que viene la sanidad. Todos queremos oír que vienen bendiciones económicas. Todos queremos oír que las cosas en la familia van a ir de mejor en mejor. Todos queremos oír que vamos a tener la victoria. ¿Amén o no amén? O ¿quién ora para: Dios mío, dame la derrota? No, nadie ora eso. ¿Quién ora para: Señor, déjame en ruina? Nadie ora eso, ¿cierto? Todos oramos: Señor, bendíceme. Señor, que las bendiciones tuyas vengan sobre mi vida. Señor, enférmame. ¿Quién ora así?
No, nadie, ¿cierto? Más bien oramos, Señor, sáname, Señor, esta enfermedad la reprendemos. Y entonces queremos oír buenas noticias. Y el copero tiene la bendición de oír que Dios lo va a bendecir, amén. Tiene esa bendición de oír de que Dios le va a restaurar en su puesto como solía hacer antes, y le iba a dar la copa a Faraón llena de vino como lo hacía antes. Eso nos habla de una restitución, eso nos habla de la bendición, eso nos habla de que por error, por equivocación llegó a pagar unas consecuencias, estuvo en la cárcel, pero que volvería a su lugar. ¿Cuántos creemos en esa restitución? ¿Amén o no amén? Que hay veces que cometemos errores como el copero, sí, y hay veces que caemos en la cárcel por nuestros propios errores también, pero Dios puede devolvernos a dar y nos vuelve a dar la bendición que teníamos antes. Dios es un Dios que restituye. Dios es un Dios que nos permite segundas oportunidades, y no solo segundas, tercera, cuarta, quinta y muchas más bendiciones, muchas más oportunidades. Dice la palabra del Señor, acuérdate, versículo 14, y este prácticamente es el centro del mensaje de hoy. ¿Qué le dice José al copero? Acuérdate pues de mí cuando tengas ¿qué? Ese bien. ¿Qué le dice José? Acuérdese de mí cuando Dios te bendiga, cuando Dios te dé la bendición. No se le olvide que aquí hubo una persona que le sirvió. No se le olvide que aquí hubo una persona que le ayudó. No se le olvide que aquí hubo una persona que te tendió la mano cuando lo necesitabas. No se te olvide que aquí hubo una persona que cuando estabas, ¿cómo estaba el copero? Triste. Entonces cuando estabas triste hubo alguien que te ayudó. Eso es lo que José le dice allá al copero. No se te olvide que hubo alguien que te ayudó, y ese alguien fui yo. No se te olvide que hubo alguien que te interpretó el sueño cuando no había nadie quien lo interpretara, y ese fui yo. ¿Cuánto nos identificamos un poquito con José en esta noche? De que hay gente que a veces está en la mala y está en la inmunda y usted le ayuda, pero usted en cierta forma espera que de pronto se lo hace desinteresadamente, sin esperar recibir nada a cambio, pero lo menos que usted espera es que no le paguen mal, ¿cierto? Lo menos de que usted espera es que por allá la gente no se le voltee y le termine clavando una puñalada por la espalda. Cuando usted ayuda a alguien, ¿será que usted espera que en gratitud después salgan hablando mal de usted? No, esas cosas no se esperan. Más bien al contrario, que sea agradecida la persona, que por lo menos dé las gracias y listo, siga su camino y ya. Pero qué triste, qué dolor es cuando la persona a usted le ha ayudado, cuando usted le ha tendido la mano, cuando usted le abrió las puertas de su casa, y después la persona usted entera que está hablando pestes de usted. ¿Cierto que eso es feo? Eso es muy feo. Eso es triste, eso duele. Y José le dijo al copero, acuérdate de mí cuando tú tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón, y que hagas, sáqueme de esta cárcel, que yo no he hecho nada mal. Le pide un favor. Y entonces nosotros que a veces ejercemos ese rol de José, de estarle sirviendo a la gente, de estar sirviendo a una iglesia, de estar sirviendo al vecino, de estar sirviendo al uno, de estar sirviendo al otro, pues uno a veces espera que esa gente de alguna manera le ayude a uno cuando uno también está mal, ¿verdad? Entonces yo hablaba días atrás acerca de algunos devocionales en donde he tocado algunos temas de servicio, y hablábamos acerca del apóstol Pablo. ¿Cuántos se acuerdan de lo que dije? Alguien que me pueda levantar la mano, esos servidores que han estado atentos a esos devocionales que estamos haciendo a las 9 de la noche, que se les ha pedido el favor. Alguien que me diga, muy bien por ellas. Ojalá que todos lo hayan tenido allí presente. Son los devocionales que estamos haciendo a las 9 de la noche, sino que últimamente les estoy dando referente al servicio, y pues se les da la instrucción, pues quién más que los servidores son los primeros que deben de estar allí en esas enseñanzas, ¿verdad? Y entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo, yo estoy en la cárcel, y todos me dejaron, ¿qué? Todos me dejaron solo. Ninguno se acordó de mí. Todos me dejaron solo. Y le dice a Timoteo, ven pronto y trae mi abrigo, porque se está acercando la época del invierno. O sea que le pide un favor. Igual que José le está pidiendo aquí un favor
al copero, oiga, cuando Dios lo bendiga, acuérdese de mí. Cuando Dios le lo bendiga, no se le olvide que hubo alguien que le ayudó. Eso es como la persona que usted de pronto está orando por alguien que está arruinado. Y usted también tiene deudas de pronto, pero usted ora y empieza a orar y a orar y le dice, vea, cuando Dios lo bendiga, no se le olvide que aquí hubo alguien que lo ayudó, que estuvo con usted, que intercedió. Y si Dios le hace el milagro, no se le olvide que yo fui el que lo ayudé, que obviamente es Dios el que hace el milagro. No se le olvide que yo estuve ahí con usted y no lo dejé botado, no lo dejé solo. Pero qué feo es cuando la persona recibe el milagro y hace lo de los 10 leprosos. ¿Qué hicieron los 10 leprosos con Jesús? Se fueron. Solo uno volvió y le dio las gracias a Jesús. Los otros 9, dice la palabra de Dios, que venga para acá el milagro y chao. Usted conoce bien esas historias. Usted conoce muy bien esas historias. Los 10 leprosos, ¿cuándo estaban con Jesús los 10 leprosos? ¿Cuándo estaban con Jesús? Cuando estuvieron enfermos. Pero no estaban enfermos y ahí sí ya no estaban con Jesús. ¿Sabe que lo decía? Creo que en un ayuno en esta semana y explicábamos de que hay gente que tiene que estar enferma para estar buscando de Dios, igual que los 10 leprosos. O hay gente que tiene que estar endeudada para estar buscando de Dios y si no, cogen el milagro y chao Jesús. Porque eso pasa. Hay gente que tiene que tener el hogar allí como un poquito con grietas para que estén ayunando y orando. Porque si no es así, si el hogar está en perfectas bendiciones y perfectas condiciones, la persona dice, yo por allá no vuelvo. Las finanzas a veces se tienen que apretar en el caso de algunos, para que esos algunos no sean como los 10 leprosos. Ese es el perfil de los 10 leprosos, que están con Jesús por una necesidad, pero que en el momento donde tuviese las bendiciones, haría lo de los 10 leprosos, media vuelta y mar, chao de ahí. No estoy con Jesús, no estoy con Jesús. ¿Cuántos sabemos que los problemas nos ayudan a buscar de Dios? Seamos sinceros. Seamos sinceros, reflexionemos qué ha sido de nuestra vida a lo largo de los años que llevamos como cristianos, algunos meses, algunas semanas, algunos años, y póngase a pensar cuáles han sido las épocas donde usted más ha ayunado. A ver, algún voluntario, ¿cuándo fue la época donde más ayunó? ¿Una época donde él tenía el bolsillo lleno y sanidad y todo perfecto? ¿O más bien una época donde como que los hijos estaban aguantando de pronto hambre, donde había enfermedad, donde había situación? Donde hay necesidad. Por lo general, gloria al Señor y qué bendición, y glorificamos a Dios por aquellos que en las épocas donde más han buscado a Dios son las épocas donde han habido vacas gordas, amén, porque eso es estar bien enfocado. Eso es ser agradecido, eso es tener una actitud de agradecimiento. Pero por lo general, cuando hemos estado en las vacas flacas, llámese enfermedad, llámese deuda, llámese problemas en la familia, ahí donde como que nuestra memoria nos hace mella y nos hace decir, uy, esos días fueron donde yo más ayuné, y eran ayunos forzosos porque no había nada que comer, pero ayunaba. ¿Usted no ha escuchado mucha gente decir eso? ¿Usted no ha escuchado muchos cristianos contar ese testimonio de que ayunaban y forzosamente? Que porque querían o no querían, no había nada que comer y entonces pues ayunaban. Pero esas épocas ayudaron a buscar de Dios. Esos problemas ayudaron a buscar de Dios. Bien lo dijo un predicador que decía, benditas esas olas y esa tormenta que me empujan hacia la roca. Usted sabe que los mares, coge ese mar y viene esa ola y ¡bum!, tumba hasta, bueno, no está hablando de la playa blanca, cristalina, esa no, está hablando de una playa donde es rocosa, donde ni siquiera se permite nadar allí porque es peligroso, y vienen esas olas y las rompeolas, y llega lo que coja por ahí, lo estrella contra la pared, contra las rocas, y entonces va y se mete a alguien a nadar y la ola ¡pum!, lo estalla ya contra las rocas. Pero ese predicador decía, benditas esas olas que nos empujan a la roca, porque la roca es Cristo Jesús, y esa tormenta de pronto fue una enfermedad y yo estaba como que bien lejos por allá del Señor, pero me empujó hacia la roca. ¿Me dolió? Sí, pero llegué a Cristo Jesús, amén. Llegué a Cristo Jesús, y eso es una bendición, mis hermanos. Eso es una bendición. Esas son bendiciones de parte del Señor. El apóstol Pablo decía, yo me siento solo. Luego también lo vimos en el devocional, en donde el apóstol Pablo decía, solamente Timoteo tiene el mismo ánimo que yo tengo. Los demás como que están buscando lo suyo,
propio. Y eso fue otro tema de otro devocional de servicio, en donde cada uno buscaba su propio interés, cada uno se preocupaba por lo suyo, corazones egoístas y demás. Y el apóstol Pablo dice: yo amo a la iglesia. Creo que eran los filipenses, si no estoy mal. Yo amo a esa iglesia. Y de toda la gente que conozco, solamente hay uno que también veo que ama a la iglesia, y ese es Timoteo. Es el único que encuentro con el mismo sentir mío. Del resto no. Y por eso entonces el apóstol Pablo comenzó a apoyarse mucho en Timoteo. Pero qué triste. ¿Sabe por qué triste? Porque es que el apóstol Pablo es el máximo exponente de todo el Nuevo Testamento. Y cualquiera, mire, sinceramente, si hoy estuviese vivo el apóstol Pablo, dígame si usted y yo no quisiéramos estar sirviendo al lado de él. Un gran hombre de Dios. Si usted de pronto no tiene ese sentir, de pronto es porque no conoce todo lo que hizo el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo fue tremendo hombre de Dios. Y cualquiera diría: yo quisiera ser allá, el apóstol Pablo es el pastor y yo quisiera ser del grupo de servidores de él, porque tremendo hombre, tremendo hombre. Pero ¿sabe qué era lo triste? Que el apóstol Pablo, nadie quería estar al lado de él en ese momento. O sea, que era un buen pastor, era un buen apóstol, pero nadie quería estar con él. Nadie quería estar con él. Lo metieron a la cárcel. Sí, oraban por él y demás, que vemos en la escritura que sí, lo querían y demás, pero lo dejaron solo. Lo dejaron solo. Tanto que se iba a venir el invierno y ni siquiera tenía su abrigo. Y nadie le nació en su corazón: oiga, le voy a llevar el abrigo. No, él le tuvo que decir: Timoteo, por favor, tráigame el abrigo porque se viene el invierno y siento frío y aquí estoy solo y ayúdeme. El apóstol Pablo también dijo: en mi primera defensa, en mi primera audiencia que tuve allá contra el juez y me querían matar, en esa primera audiencia ninguno estuvo conmigo. Eso era para que toda la iglesia hubiesen estado allá de testigos, de decir: no, él es inocente, sáquenlo, no, estuvo solo. Porque cuando tenemos problemas, ¿cómo estamos? Solos. ¿Cómo era que estaba José ahí en la cárcel? Solo. Y va y le dice al copero: venga, cuando Dios lo bendiga, cuando Dios lo saque, cuando Dios le dé la bendición, acuérdate de mí. Acuérdate que yo estoy aquí, acuérdate y tenga misericordia de mí, y pídale a Faraón que me saque de esta cárcel, porque es que yo soy inocente. Terrible eso, porque es que esas cárceles no son como las de hoy. Usted va a la cárcel hoy por hoy, usted encuentra a la gente chateando, encuentra a la gente de todo. Unas cárceles que tienen, bueno, muchas comodidades y demás. No digo que todos, porque allá se maneja por quien es el que manda y los que le apoyan y los que pagan, y entonces esos son los que pues gozan de ciertos beneficios, porque pueden comprar aún cosas que de pronto los demás no son tan asequibles. Pero eso pasa, mis hermanos, eso pasa. Pero las cárceles donde estaba José no era una cárcel de esas, eso era un sufrimiento. Y dice la palabra del Señor en el versículo número 15: porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí nada porque me pusiesen en la cárcel. Él dice: me sacaron de la tierra allá de los hebreos, de donde mi papá, y aquí en Egipto yo tampoco hice nada. ¿Qué fue lo que hizo? Temer a Dios. ¿Por qué fue que resultó José en la cárcel? Por no acostarse con la mujer de Potifar. Por temer a Dios, por obedecer a Dios. Dice el versículo 16: viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para qué, para bien, dijo a José también: yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había toda clase de manjares, de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Versículo 18: entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos también son 3 días. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. ¿Cuántos quieren escuchar esas malas noticias? Ninguno, ¿verdad? Pero cuando toca, toca, porque es que así es Dios. Nosotros no solamente podemos decir: a mí hábleme lo bueno y lo malo no. No, yo no puedo decir eso. Yo no puedo decir: a mí solamente hábleme de bendición y lo malo no, porque entonces quítele las hojas a la Biblia donde hablan de consecuencias, de disciplina, de problemas. Quitemos el versículo donde dice que el padre al hijo que ama lo corrige,
Quitemos eso porque nadie nos gusta. Quitemos las hojas, y si eso hacemos, la Biblia dice: el que quitare de la Biblia una coma, una tilde, una jota, también su nombre será quitado. ¿De dónde? Del libro de la vida. Entonces no podemos hacer eso. Nos toca recibir todo lo que dice la palabra de Dios y más bien enderezar nuestras sendas para que lo malo no nos corresponda, sino lo bueno. Amén. Dice la palabra de Dios: al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo un banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Versículo 21. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en la mano de Faraón. ¿Recibió la bendición? Sí, amén. El jefe de los coperos recibió la bendición, la promesa. Ese día donde las promesas de Dios se cumplen es maravilloso, ¿verdad? Ese día donde usted ve el cumplimiento de lo que Dios un día te dijo, así te lo haya dicho hace años. Eso es un gozo, es una alegría donde la persona Dios la sana y dice: Dios mío, ya, y le comienza a dar la gloria a Dios, comienza a agradecerle a Dios. Dios me sanó, Dios me levantó, es que Dios me lo prometió y aquí ya lo tengo. Eso es una bendición, mis hermanos. Amén o no amén. Eso es una bendición muy grande. Y entonces imagínense la dicha tan grande del copero. Uy, ya se cumplió el sueño, soñé esto y aquí ya tengo la bendición y me devolvieron, salí de la cárcel, Dios me sacó de la cárcel. Bueno, le estoy añadiendo algunas cosas, ¿no? Pero Dios me bendijo, Dios me sacó de la cárcel, Dios me restituyó, Dios me devolvió el empleo, Dios me quitó la vergüenza, Dios me defendió, Dios fue el juez que me ayudó. Eso, mejor dicho, testimonio para contar, testimonio largo para contar. Testimonio largo para contar. Dice la palabra de Dios. Versículo 22. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Entonces, al otro no le fue bien. Al jefe de los panaderos le cortaron, o más bien lo ahorcaron allí, y se cumplió también el sueño. Dice la palabra del Señor: mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y leamos detenidamente el versículo 23, porque ese versículo es la prédica del día de hoy. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Qué triste final de esta historia, porque ahí quien le sirvió, quien le ayudó, quien le aportó, quien le pidió un favor, cuando ya la otra persona tenía la bendición, ni se acordó más. No se acordó. ¿Será que nosotros tenemos que pasar por ese asunto y por ese episodio muchas veces? Sí. ¿Será que un pastor pasa por ese episodio muchas veces? Sí, muchas veces. Que se ora por alguien, se le aconseja a alguien, se le ayuda a una persona y se le dice y se le aconseja y se le trata de ayudar de una y de mil maneras. Y después, cuando la persona levanta cabeza y ya está bien, desapareció de la iglesia. Y uno dice: oiga, yo lo que esperaba era que se afirmara en la iglesia. Pues yo no esperaba que me diera nada a cambio, pero yo esperaba que fuera una columna de la iglesia, que ya que Dios lo había bendecido, ahora se estableciera y se fundamentara en la iglesia y fuera una columna de oración en la iglesia, una columna de servicio en la iglesia. Pero no, al contrario, se va para otro lado. Esas cosas duelen. Esas cosas duelen. ¿Será que a alguien que sirva dentro de la iglesia le puede llegar a pasar lo mismo? Si al pastor le pasa, ¿será que a algún servidor le puede llegar a pasar lo mismo? Por supuesto que también. ¿Y será que a alguien que de pronto no tenga allí de pronto un diaconado, pero toda la iglesia está llamada a servirle al Señor? Amén. ¿En qué estamos llamados a servirle al Señor? En la gran comisión. Y la gran comisión la vez pasada la estudiábamos y era más bonita porque no solamente es Mateo 28 y 19, sino que la estudiamos en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan y en el libro de los Hechos. Y la gran comisión tiene que ver con señales, prodigios, milagros, liberaciones, sanidades. La gran comisión tiene que ver con discipulado, con el bautismo, con la enseñanza. O sea que hay harto para hacer. Hay harto para hacer en la gran comisión. Esa prédica la dimos hace tal vez unos 3 meses atrás. Y esas cosas nos llegan a pasar, mis hermanos. Las cosas nos llegan a pasar de que usted mire, en los mismos hijos,
No lo llevamos solamente al contexto de la familia. Esas mamás, ¿cómo les ha tocado a las mamás con los hijos? ¿Trasnochar o no? ¿Qué mamá puede decir? Yo nunca trasnoché, no creo que sí. ¿Limpiar pañales o salió el niño súper dotado que se cambiaba y se limpiaba él solo desde que nació? No, ¿cierto que tocaba cambiar pañales? ¿Tocaba paladear? Sí. A menos de que alguien tenga la economía, la solvencia económica para pagarle a alguna niñera, alguna empleada que haga esas labores, y pues se desentiende. Y aún si se desentiende de esas labores, no se desentiende del sufrimiento, porque el niño crece y empieza por ahí a portarse mal, y si la mamá lo ama, de pronto no estuvo allí limpiando de la cola ni nada, pero sí la hace sufrir, ¿verdad? Pero entonces, y va y el niño y crece y por ahí no le paga bien, se va, es un mal hijo, una mala hija, y desagradecido. Y el papá lo que decía, o la mamá lo que decía, es que yo esperaba que pues mi hijo o mi hija, después de todo lo que hice, pues fuera un hijo de bien, un hijo que ame a su papá, un hijo que ame a su mamá, ¿verdad o no? Ningún padre, yo creo, que espera que su hijo salga por allá, de esos hijos que nunca llaman al papá, un hijo que nunca llama a la mamá. Yo creo que esas cosas pasan aún dentro de la misma casa, dentro de la misma familia, dentro de la iglesia, con los vecinos, en el trabajo. Usted de pronto un buen empleado y van y hacen recorte de personal y lo echan a usted, y usted dice, pero oiga, todo lo que le he servido a esta empresa y me botan de la noche a la mañana. ¿Se ha escuchado a esa gente que también dice esa frase? Pero le di tantos años a esta empresa, me molí, me maté los lomos trabajando a esta empresa, y claro, llegó un nuevo administrador y me botó a la calle, esta empresa. Y esas cosas pasan, que uno da muchas cosas y por el contrario recibe malos pagos. Uno no recibe la retribución que uno de pronto dijera, lo logré o adquirí lo que estaba pidiendo. ¿Sabe qué es lo bonito? Lo interesante de toda esta historia es que luego dice aquí la palabra del Señor en el capítulo 41. Dicen, leamos el versículo 1. Aconteció que pasados ¿cuántos años? 2 años, tuvo Faraón un sueño. Y no lo vamos a leer porque pues no nos vamos a detener en eso. Solamente quería darle el detalle de cuánto tiempo pasó. 2 años. 2 años más, en donde José tuvo que seguir allá en la cárcel, allá amarrado en esa prisión, allá encarcelado, privado de su libertad y demás. 2 años más de proceso. Y después de 2 años, Dios le da un sueño a Faraón. Y nadie lo puede interpretar. Y ahí sí el copero del rey se acordó. Pero ¿después de cuánto tiempo? 2 años. Y a veces usted necesitando que sea más pronto, que lo ayuden más rápido. Y tiene que de pronto pasar un tiempo largo para que ahí sí se acuerden. Pero en el Señor siempre hay recompensas, amén. Y entonces llegó el día, así en nuestro parecer haya sido tarde, pero no fue tarde. Aunque la recompensa tarde, llega porque llega, amén. Aunque el galardón tarde, llega porque llega. Y entonces pasaron 2 años y el copero por fin se acordó, y usted conoce el resto de la historia. Y entonces mandan a llamar a José, lo afeitan, lo bañan, le mudan sus vestidos, se presenta ante Faraón y interpreta el sueño de Faraón, y termina ya con el anillo de Faraón, termina subido en el segundo carro de Faraón, termina como el segundo más importante de todo Egipto. La bendición llega. Ahí es donde nos lleva la palabra del Señor, y con esto termino. A aquel versículo donde nos dice la palabra del Señor: no te canses de hacer pues el bien, porque a su tiempo cosecharás si no desmayas. ¿Amén o no amén? Pues usted y yo sigamos sirviendo. Pero es que esa gente es desagradecida. Usted siga sirviendo. Pero es que esa gente uno les da y les hace y una cosa, y no se acuerdan de uno. ¿Y quién me ayuda a mí? Yo me la paso ayudando a los demás. ¿Y quién me ayuda a mí? Usted siga ayudándolos. Pero es que yo me la paso orando por el uno y por el otro. ¿Y quién ora por mí? Usted sígalo haciendo, que un día va a llegar la recompensa. Amén. Un día va a llegar la recompensa.